He titulado la charla de hoy de esa manera, rogando que por la obra del Espíritu Santo comprendamos la trascendencia que tiene el núcleo familiar en la constitución global de la humanidad, particular de la Iglesia y en el propósito eterno de Dios. La familia es el objetivo desde el comienzo de la bendición. Cuando el Señor llama a Abraham, toda la bendición, el paquete de bendición, en Génesis capítulo 12, hay todo un paquete de bendición que tiene que ver con su prestigio, con su prosperidad, con la protección, con el cuidado que Dios tendrá de él y de su descendencia. Y todo el paquete de la bendición dado a Abraham, el padre de la fe y por lo tanto, padre de nosotros que somos de la fe. El paquete completo de la bendición es un paquete que termina hablando de que serán benditas en su descendencia las familias de la tierra. El propósito de Dios fue desde el comienzo, desde el jardín mismo del Edén, con el hombre y la mujer y la orden de multiplicarse. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios es un plan familiar. Lo hemos estudiado de muchas formas. Les decía, desde Abraham en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles le dicen al guardia allá de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El plan de Dios de alcanzar y bendecir a las familias. Pero no solamente el objetivo de Dios, también obviamente pues el objetivo del adversario. Si el plan de Dios es bendecir a la humanidad por familias, el plan del adversario que vino, según dice Juan 10, para robar, matar y destruir. Entonces es robar y matar y destruir a las familias. Oponiéndose al plan de Dios de bendecir a las familias, está el plan del adversario de destruir a las familias. Y ese malévolo plan del enemigo no ha dejado títeres con cabeza. Ha atacado cada uno de los diferentes niveles y componentes integrantes de la familia, levantando una sociedad en contra de cada uno de los componentes de la familia, levantando leyes, levantando ideologías, levantando pensamientos y movimientos en contra de cada uno de los integrantes. Desde el más pequeño, ni siquiera ese ha dejado quieto, desde el más pequeño, ¿cuál más pequeño que aquel que ni siquiera ha nacido? Contra ese está enfilando todas sus armas el enemigo y está atacándolo con esa maldad terrible, cruel, inhumana, antinatural del aborto, asesinando niños en el lugar que debía ser el más seguro del mundo. Si tú revisas las estadísticas, la cantidad de niños que mueren en un parque, que mueren en vía pública, que mueren en una piscina, es lamentable y alta, pero es insignificante comparada con la cantidad de niños que son asesinados con la complicidad de su madre en el propio vientre de su madre. Podríamos entonces por estadísticas decir que el lugar más peligroso en el mundo para un bebé no nato es el vientre de su propia mamá. Ha ocurrido una cosa sumamente cruel, somos una sociedad bastante cruel y no sé si podamos ser capaces de detener el avance de esa legislación infernal y diabólica y que las leyes sigan avanzando y ganando terreno en contra de esos bebés inocentes y sigamos manchando nuestro planeta con sangre inocente y después quejándonos y sorprendiéndonos por qué pasan las cosas que pasan. Ahora, imposible a veces pelear contra organizaciones mundiales con tanto recurso, con tanta capacidad, que entregan dinero por paquetes, por sacos, por cajas enteras a gobiernos y a directivos y a poderosos que impulsen esa ideología y esos pensamientos y estas leyes que favorecen el asesinato de bebés. Nosotros no sé si podamos detenerlo, pero creo que tenemos una responsabilidad en donde nos alcanza la autoridad, que es en nuestra casa, ahí donde tenemos autoridad. Tenemos una manera de pensar respecto a la concepción de los bebés. La Escritura nos enseña que los bebés en el momento que se conciben ya son personas. El Salmo 139, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Creemos que de la concepción ya existe, es asignada a ese nuevo ser un alma y es por lo tanto una persona. La Escritura nos enseña que así es. Vemos en Esaú y Jacob no habían nacido y dice la Escritura que ya en el vientre estaban combatiendo dos naciones. A Jeremías el Señor le dice que lo escogió y le puso nombre antes que naciera. El bebé de Elizabeth, Juan el Bautista, JB, salta de emoción cuando viene María con el bebé Jesús en su vientre y era un bebé no nato y reaccionaba, tenía reacción espiritual. Creemos que así es. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 21, una parte de ese versículo explica que cuando una persona de pronto empujaba, lastimaba, golpeaba a una mujer que estaba embarazada,
si simplemente la lastimaba, debía pagar una multa grande por las lesiones causadas, por los daños causados. Pero si el bebé moría por ese maltrato, él pagaba con su vida. Lo que nos está mostrando la Escritura es que delante de Dios vale igual la vida de un bebé que no ha nacido y por lo tanto no le ha hecho ningún mal a nadie, que la vida de este otro que ya ha vivido y ha hecho todo el mal que ha podido. Entonces, esa vida se daba por una vida. Dice claramente en Éxodo 21, una parte del versículo 23, mas si hubiere muerte, o sea, está hablando del bebé, entonces pagarás vida por vida. El que causó la muerte de ese bebé no nato, pagaba con su vida, porque delante de Dios es una vida igual de válida. Y eso se ha sabido siempre. Y es lo normal que protejamos a los bebés. Y es un impulso que hasta los animalitos nobles lo tienen, de defender a sus crías y soportar inclusive incendios, inundaciones, la muerte misma por proteger a sus crías. ¿Qué está pasando con la humanidad? Lo advirtió también la Escritura en Romanos y en Timoteo. Nos habla, Pablo le escribe a su discípulo y también a la iglesia en Roma, hablando que en los postreros días habrán tiempos muy peligrosos porque los humanos perderemos el afecto natural. Y ese impulso que hasta un animalito tendría, los humanos ya no lo tendremos y atacaremos a nuestros propios bebés. Definitivamente, hasta los más pequeños componentes de la familia están siendo atacados. Y no son los únicos. Nos hemos convertido en una sociedad bastante perversa, con capacidad de inventar males, con capacidad de aborrecer a Dios y degradar nuestras propias vidas. Y entonces también nos hemos inventado formas para corromper y pervertir a los que siguen en la línea, a los de la siguiente edad, a los niños que están en edad escolar. Entonces a ellos que ya nacieron y que lograron escaparse de los intentos asesinos de la sociedad, entonces a ellos hay que dañarles la mente, trayendo sobre ellos ideologías que los confundan, que les perviertan la vida, que les tuerzan el camino, ideologías degeneradas. Eso es lo que ha venido, el ataque del enemigo contra esos niños, enseñando que no hay sexo sino género y que se decide si se va a ser niño o niña y que está bien, un montón de perversiones que la Biblia también nos advirtió. Nada, esto para nosotros es nuevo. En Romanos el capítulo 1, los versos 26 al 28 dicen: por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Claro, la Biblia nos describe la sociedad que tendríamos hoy, una sociedad haciendo leyes, ideologías y conceptos que no convienen para pervertir la mente de aquellos que no lograron asesinar en el vientre de sus padres, y entonces hay que pervertirlos ahora desde su temprana edad en las escuelas. No sé si logremos vencer estos ataques malignos y proteger a los niños de que sus mentes sean contaminadas y dañadas, pero en nuestra casa podemos dar la educación correcta y enseñar la verdad y mostrarles cómo la Escritura misma nos anunciaba que esas perversiones vendrían más adelante. Ahora, si no lo logran pervertir ahí, el ataque sigue siendo al siguiente grupo y entonces viene sobre nuestros jóvenes. Los jóvenes de nuestras iglesias son jóvenes maravillosos. Esta generación que tanto critican es una generación maravillosa. Son jóvenes sumamente sensibles, con una inteligencia y una creatividad muy especial, una sensibilidad muy, muy bonita. Son jóvenes dispuestos, pero el grueso de la juventud ha caído en un engaño terrible, le han entenebrecido el entendimiento. La Biblia, ¿sabes cómo lo dice? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que cayeran en error. Han sido cubiertos sus ojos espirituales para que no entiendan, para que crean a la mentira, para que crean al engaño. El grueso de la juventud está siendo atacado con un modelo de pensamiento. Y tú, joven cristiano, yo sé que no eres así, yo sé que no le das cabida a ese pensamiento. Batalla contra eso. Mucha juventud de la generación actual ha caído en una actitud que para nosotros es nueva y extraña. De hecho, cuando uno conocía a alguien en su juventud y en la adolescencia, en tiempos anteriores, siempre la conversación empezaba algo así como, ¿estudias o trabajas? Porque si la persona no estudiaba era porque trabajaba. Y si no trabajaba era porque estudiaba, y algunos que eran considerados pues de un nivel mayor de responsabilidad decían, estudio y trabajo, wow, maravilloso. Pero la generación ahora
se ufana y encuentra como algo positivo ser algo que han llamado la generación Nini, personas que ni estudian ni trabajan, que deciden hacer nada, que deciden que no van a aportar nada y que quieren vivir simplemente exigiendo, que nacieron con el derecho de recibir todo y todos le deben. El gobierno les debe, el país le debe, la sociedad les debe, sus padres le deben. Y entonces vinieron a este mundo a cobrar todas esas deudas que les tienen y a pedir que se les dé y a exigir que se les dé y a aportar nada. Ni trabajan, ni estudian, ni aportan. Es algo confuso para las generaciones anteriores y muy normal para la generación de hoy. Ahora, la conciencia le tiene que decir a uno que no está bien ser así, que hay que aportar, que hay que hacer algo, que hay que colaborar. Y entonces, ¿cómo ha hecho el enemigo y qué invento les ha hecho en su mente para que no se sientan mal de ser ninis, de no aportar? Muy fácil. Han explicado el pasado de una manera conveniente. Entonces explican el pasado como algo malo. Y todo lo que hasta ahora se hizo está mal hecho. Todos los que hicieron empresa, contaminaron, explotaron a otras personas, crearon desigualdad social, abusaron de los otros, dañaron la naturaleza, todo ha sido mal hecho, todo. La explicación que tiene esa generación que ha sido lacerada en su mentalidad, que ha sido ocultado sus ojos y que ha sido engañado, en los cuales el Dios de este siglo cerró el entendimiento, la explicación que ellos tienen del pasado y la percepción que tienen del pasado es que todo está mal hecho. Todo está mal hecho. Y si todo lo que hicieron sus papás está mal hechos, pues están mal hechos ellos porque ellos los hicieron sus papás. Pero es el concepto que ellos tienen, que hacia atrás todo está mal hecho. ¿Y por qué han abrazado ese concepto? Mira, tiene sentido, porque si yo soy una persona que no quiero aportar, que no quiero actuar, que no quiero hacer nada, entonces resulta que si yo logro demostrar que todo lo que hasta ahora han hecho está mal hecho, ¿entiendes? Si todo lo que hasta ahora han hecho está mal hecho, entonces yo, por el hecho de haber hecho nada, entonces ya soy de los buenos. Lo explico de nuevo. Si acepto ese pensamiento y propago ese pensamiento de que todo lo que hicieron hacia atrás, todo está mal hecho, entonces yo que hago nada, que aporto nada, entonces por lo menos no he hecho nada malo, ni nada bueno tampoco, pero por no haber hecho nada, entonces no hago parte de todo ese daño que le han hecho a las personas, a la sociedad y al planeta. Entonces, esa explicación es una vertiente muy subjetiva y conveniente de la ecología y de la igualdad social, acusando de mal hecho todo lo anterior, simplemente para que ahora mi vagancia y mi falta de aporte y mi inactividad sea considerada ahora una virtud. Bueno, eso funciona para explicar el pasado. Pero ¿qué piensas hacer para el futuro si eres una persona que haces nada y que quieres dedicarte a no aportar y vivir sin aportar? Entonces hacia el futuro necesitamos sí o sí establecer algún sistema social que nos reparta sin hacer, en el que yo pueda subsistir sin necesidad de ser una persona productiva. Que lo que otro produjo nos lo repartan a todos, que lo que produjeron todos estos que hicieron tanto mal, se lo quiten y nos lo repartan a nosotros los que no hemos hecho nada malo, ni nada bueno, ni haremos nada malo, ni nada bueno. Ese es el concepto que a jóvenes equivocados el enemigo les ha lanzado y lo han recibido y lo han abrazado, y el propósito es cerrarles el entendimiento. Además de los jóvenes, ya debía hablar entonces ahora de nosotros los adultos. Pero voy a saltarme a hablar un poco más adelante, a hablar de los abuelos. ¿Por qué? Porque el enemigo también los está atacando. El enemigo los está haciendo ver como una carga, como un lastre. Como todo lo que los abuelos pagaron para su pensión cuando estuviesen en esta edad, ese dinero ya desapareció. Entonces esas pensiones se pagan ahora es con lo que las nuevas generaciones pagan como aportes para pensión. Los jóvenes que trabajan hoy y pagan sus aportes a pensiones, de ahí les están pagando a los abuelos, que aunque ellos dieron su dinero en su tiempo, ese dinero ya no está en ninguna parte, o en alguna parte, pero no se sabe dónde. Entonces se pagan las pensiones. Si tú recibes pensión, no están sacando de allá de una cajita donde guardaron todo lo que pagaste todos los meses. Eso ya desapareció. Están sacando de los aportes que hacen las nuevas generaciones. Tremendo, una nueva generación nini, una nueva generación que se reduce en su capacidad de aporte, y entonces estos adultos mayores empiezan a verlos como un lastre social. Ellos consumen más productos médicos, más servicios médicos, requieren más atención y más cuidado, requieren algunos privilegios específicos de parqueo, de espacio, de desplazamiento, y entonces los empiezan a ver como un lastre social,
porque no aportan ya terminaron su fase productiva, y entonces una conspiración muy aceptada y que nos pone a muchos a pensar largo, habla incluso de que esta pandemia fue simplemente un arma que se salió de control, pero que estaba desarrollada para acabar con la gran franja de adultos mayores, para aligerar la carga, aparte de aligerar la explosión demográfica, también aligerar la carga económica que para la sociedad los mayores son. Y no solamente eso, es que si logran desdibujar y hacer desaparecer a los mayores, es más fácil enceguecer a los nuevos. Porque los abuelos son los que tienen la versión real de los hechos, son los que estuvieron en los acontecimientos que ahora a los jóvenes se los pintan distinto. Y entonces el joven llega del colegio y su profesor, muy a favor de trabajar para su ideología, de su sindicato o su pensamiento político, los educa y les enseña las cosas de una manera, y llega el chico contando una cosa que no se parece nada a lo que ocurrió. Los abuelos son los que le pueden decir, o les podemos decir, no, mijito, no, mi amor, no fue así. No fue así, no es como te dijeron, no es como te mostró ese video, no es como te muestra ese medio de comunicación que trabaja para ese pensamiento. Yo estuve allí, los abuelos podemos decir eso, es que no te estoy mintiendo, yo te estoy contando es lo que me pasó a mí porque yo viví, yo tuve que hacer esto, otro, me pasó esto, ocurrió esto conmigo, con mi familia, con mi empresa, con una persona cercana, yo lo viví, no estoy hablándote con intención de engañarte, ni con intención de imponer un pensamiento. Te estoy contando lo que ocurrió, y entonces ese banco histórico también necesitan eliminarlo para que quede en blanco esas páginas de los libros de historia y puedan escribir la historia, deconstruirla y escribirla como les convenga para que las nuevas generaciones las crean. Y llegamos entonces al nivel de nosotros, los adultos, los que estamos todavía en fase productiva. Y también el enemigo ha enviado un arma muy poderosa en contra de los padres, y esa arma dañina y terrible ha sido el divorcio. El divorcio ha sido la puerta falsa que nos ha hecho creer que el matrimonio simplemente es un acuerdo temporal y a conveniencia. Y entonces, cero capacidad de sacrificio. Yo merezco ser feliz, yo también tengo derecho a buscar mi felicidad. Espere, usted ya buscando su felicidad tomó una serie de decisiones y ahora le corresponde asumir las consecuencias de esas decisiones que tomó buscando su felicidad, y no sabotear la felicidad y el bienestar y la estabilidad de su familia en aras de una felicidad que cada vez que usted decide algo se aleja más de la felicidad suya y de la de los demás también. Llegó la hora de entender que vale la pena asumir también las decisiones tomadas y negarnos un poco a nosotros mismos y decidir sacar adelante la familia y dejar de pensar simplemente en mi bienestar y en mi complacencia personal y decir, sí, me equivoqué, ahora asumo esa equivocación, tal vez corrijo lo que pueda, ajusto lo que se pueda ajustar y sigo adelante, porque el divorcio sigue carcomiendo a la familia de una manera terrible. Son todas las armas, una de las tantas que el enemigo está usando en contra de las familias para destruir, para hacernos daño, porque su objetivo es la familia. Repito, así como el objetivo de Dios siempre ha sido bendecir a la familia, el objetivo del adversario es destruir a la familia. Entonces toda decisión que sea de bendición para la familia viene de parte de Dios, y toda decisión, ideología, pensamiento o ley que venga para hacerle daño a la familia viene de parte del enemigo, del adversario, viene del infierno mismo. ¿Qué hacer entonces ahora cuando las casas, cuando las familias, cuando nuestra casa está amenazada con las ruinas, cuando lo que queda en la familia son ruinas de familia, un pedazo de esto que hubo, un pedazo de esto otro? ¿Qué podemos hacer cuando se necesita reconstruir? Contrate a la mejor persona para reconstruir. Cuando se trata de reconstruir, contrata a Nehemías. Es en la Escritura el reconstructor por excelencia. En Nehemías se nos narra la historia de un hombre que servía como funcionario, el término es copero, pero en la práctica es más bien como una especie de consultor o asesor del rey Artajerjes bajo el imperio de los persas. Y este hombre logra, escuche esto, no logra derrocar el imperio persa él solo, ni siquiera atenta contra Artajerjes. De hecho, encuentra un pequeño resquicio, una grieta en la legislación y logra el apoyo de ese gobernante, ese rey Artajerjes de los persas, para que le apoye y le suministre lo que necesita y le dé los permisos para reconstruir. No sé si algún día el Señor me va a reclamar porque no derroqué los regímenes
totalitarios y tiranos en el mundo. No sé si el Señor me diga, bueno, ¿por qué permitió que esto pasara en este país tan cerca suyo y esto? ¿Por qué no los derrocó? Y yo digo, Señor, yo ni siquiera he ido por allá, o sea, me muevo aquí en 6 cuadras a la redonda, no he ido por allá. No sé si el Señor me tomará cuenta por eso. A Nehemías el Señor no le encomendó cambiar los sistemas de gobierno. Ahora, si lo podía hacer, sé que lo hubiera hecho. Pero lo que sí le encargó era el proceso de la reconstrucción. ¿Y qué reconstrucción en particular? Nehemías 4:13. ¿Qué hizo él? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. La narración también nos cuenta que las personas en una mano tenían el palustre y la pala para construir y en otra la espada para pelear si los atacaban. Estaban siendo atacados por los enemigos del pueblo que no querían que ese pueblo resurgiera. Pero estaban atacando por integrantes del pueblo mismo judío, que no querían que se reconstruyera para no entrar en conflicto con la ideología y con el dominio de los persas. Ese pueblo disque de Dios que ataca al pueblo de Dios para no entrar en conflicto con el sistema que está imponiéndose en el mundo. Y sin embargo él dice, bueno, vamos a organizarnos. Y los puso a trabajar, espada en una mano, palustre en la otra mano. Y no se quitaban la ropa sino para bañarse. Quiere decir que hasta con las botas puestas dormían, listos para lo que fuese necesario. El siguiente versículo dice algo muy hermoso. En Nehemías capítulo 4, verso 14, dice: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. No tengan temor, los que deben estar asustados son ellos, porque nuestro Dios es grande y temible. Entonces los que deben tener temor son ellos. Ustedes no tengan temor, ustedes levántense y construyan. ¿Sabes cuál fue el método que utilizó para construir? Un método muy sabio. Él les dijo, muy sencillo, cada uno va a construir el pedazo de muro que está frente a su casa. Cada familia se encargará, en vez de estar yendo y viniendo y evitando esos traslados y evitando ese movimiento de equipo y de recursos, cada uno construye el pedazo de muro que está frente a su casa. Y cuando cada uno construye el pedazo de muro frente a su casa, pues terminará de estar construido el muro completo de la ciudad. ¡Qué buen método! ¡Qué buen método! Entender entonces que en su misericordia el Señor tal vez no nos está pidiendo que alguno de nosotros seamos capaces de derrocar a Tajerjes y cambiar el imperio, pero tal vez nos está llamando el Señor a que en nuestra casa nuestros bebés no sean asesinados y toda la familia entienda, los que están bajo mi enseñanza, bajo mi criterio, bajo mi autoridad, comprendan claramente por la enseñanza de la palabra que esos bebés son personas y que abortar es asesinar a los hijos. Enseñarle a nuestros hijos en edad escolar, tal vez no seamos capaces de evitar que algún día ocurra, Dios nos libre, que en los colegios les enseñen todos esos engaños y todos esos errores y vendrán con la cabeza llena de basura y de mugre de sus colegios, pero habrá una casa donde les podemos hacer aseo y donde podemos reunirnos a enseñarles cuál es la verdad y podemos quitarle la venda de los ojos a nuestros adolescentes y decirles, no, estuvimos allí y la verdadera narración de las cosas es esta. Y también podemos ver a nuestros abuelos no como una carga, sino como el aporte de Dios, como la sabiduría de Dios y con la honra que las canas deben tratarse. Y podamos enfrentar nuestro compromiso de hogar y de matrimonio sin pensar en huir y en buscar simplemente mi bienestar pisoteando el de los demás y ser capaces de mantener ese hogar compacto. Podemos mantener nuestro hogar reconstruyendo esas ruinas y de reconstruir el pedazo de muro que está frente a mi casa, estaré aportando a que la ciudad completa, a que la iglesia completa, a que la sociedad completa encuentre un muro que le estorba cuando viene con sus planes malévolos y destructivos. Yo creo que tú recuerdas que hace algún tiempo estudiamos acerca de construir no solamente muros, sino de construir los altares. ¿Recuerdas cuando estudiamos lo importante que era construir un altar y
Y por eso hemos hecho los altares familiares y debemos seguirlos haciendo. Decíamos que esas piedras que se ponen en círculo representan a las personas que se reúnen, en este caso la familia. Y que levantar un altar hacía un agujero en el cielo, ¿recuerdas? Por donde subían nuestras oraciones y bajaba la bendición de Dios. Pero había algo muy especial, que no solo hacía un agujero en el cielo, sino como que hacía un agujero en el suelo. Porque las personas que en la Escritura que levantaron altares pudieron mostrar cómo sus siguientes generaciones encontraron pozos. Entonces, como que el hecho de levantar altares hace que en las siguientes generaciones haya bendición, haya provisión, haya abundancia. Los altares en la siguiente generación se convertían en pozos. Hoy quiero que aprendamos algo más, y es que es importante hacer altares porque son pozos para las siguientes generaciones, pero son fortalezas para la familia. Esa misma forma de un altar en el que se puede quemar una ofrenda, o de un pozo donde se saca agua, es también la misma forma de una muralla de protección alrededor de nuestra casa y de nuestra familia. Tal vez no puedas cambiar el mundo, tal vez no tengas el poder de detener leyes, pensamientos e ideologías, pero tienes el poder de levantar el muro de frente a tu casa. Tienes la facultad de dar la enseñanza de la Escritura a tu familia. Por eso es importante hacer altares en nuestras casas, que se conviertan en pozos en la vida de nuestros hijos y se conviertan también en una muralla protectora alrededor de nuestra familia. No dejen de hacer los altares, sigue peleando la batalla, con las botas puestas hasta de noche, con una mano sosteniendo la pala y el palustre y con la otra mano la espada para seguir peleando, construyendo el muro que protegerá mi casa. No puedes detener una ley, inténtalo. Yo no sé si pueda detenerla, por lo menos me he asegurado de jamás dar un voto en favor de alguien que vaya a promover leyes de aborto o de perversión moral. Nunca. Hay tantos niños asesinados cada año que con tu voto, cuando dividen la cantidad de niños asesinados bajo esa ley, te van a tocar por lo menos unos 10, 15 o 20 niños por cuenta tuya con el solo voto que diste por alguien que aprobó una ley de aborto. Ten mucho cuidado con eso. Hasta donde podamos, cueste lo que cueste aún nuestra propia libertad o nuestra propia vida, pues tendremos que luchar en contra del avance del mal. Somos la sal de la tierra, detenemos la corrupción. Pero enfócate en trabajar en tu casa, en levantar altar en tu casa, que será pozo en tu siguiente generación y será muro alrededor para tu familia. Si has entendido esta palabra, pídele al Señor fortaleza y dirección. Oremos. Padre que estás en el cielo, te doy gracias por esta ocasión maravillosa en que podemos reflexionar acerca de tu palabra santa. Señor, la bendición a Abraham fue dada para las familias. El Nuevo Testamento enseña que la salvación viene a cada persona y a toda su casa. Y nosotros queremos también venir delante de tu presencia a pedir por nuestra familia. No soy quien decide las leyes sobre mi país, ni siquiera soy quien decide las leyes sobre mi ciudad. Soy quien voto por los que ponen las leyes, así que soy responsable de elegir bien. Pero también soy quien pongo las leyes en mi casa. Entonces me vas a pedir cuenta por aquello en lo cual tuve atribución decisoria y me vas a pedir cuenta por mi casa. Te pido que nos des sabiduría. La Escritura dice en el libro de Nehemías que los sacerdotes, cada uno construyó el muro de frente de su casa. Permite que seamos padres y madres, sacerdotes de nuestra casa, levantando, Señor, esos altares de adoración que se convertirán en provisión y pozos en la siguiente generación, pero se convertirán en una muralla, en una fortaleza alrededor de nuestra familia. Señor, tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Permítenos ser fieles en hacer la labor que tú esperas que hagamos. En el nombre de Jesucristo, pido tu guianza y fortaleza y te doy a ti toda honra y toda gloria. Amén y amén. El plan del enemigo es destruir tu familia. El plan de Dios es bendecir a tu familia y convertirla en bendición para toda la familia de la tierra. Que Dios los bendiga.